que el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, declaró que durante los ejercicios de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear, efectivamente, se están ensayando tareas para realizar un ataque nuclear masivo en respuesta a un ataque nuclear de un enemigo. Esto lo dijo también el presidente Vladimir Putin. Dijo: nunca empezaremos una guerra nuclear, pero siempre la terminaremos. Así que nuevamente Vladimir Putin no se deja amedrentar, no se deja amilanar, y esto pues ya pone en jaque a los europillos que dicen: ¿hasta cuándo Putin nos dejará de atormentar? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues el ministro de Defensa de Rusia, Belousov, dijo lo siguiente: de acuerdo con el plan de entrenamiento de las Fuerzas de Defensa de Rusia, se lleva a cabo un ejercicio de dirección de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, en el marco del cual se ensayarán las tareas de lanzamiento de un ataque nuclear masivo de las fuerzas ofensivas estratégicas en respuesta a un ataque nuclear enemigo. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Rusia, Valery Gerasimov, comunicó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que en estos ejercicios participan un submarino de misiles estratégicos de la flota rusa del Pacífico, un sistema móvil de misiles terrestres de las fuerzas de misiles estratégicos YARS, un submarino de misiles estratégicos de la flota rusa del norte y 2 portamisiles estratégicos de largo alcance, los Tu-95MS. Desde el Ministerio de la Defensa de Rusia se detalla que durante los ensayos de disuasión nuclear se realizó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental YARS desde el Cosmódromo Estatal de Pruebas en Plesetsk, situado en la provincia de Arjángelsk, hacia el campo de pruebas de Kurá, esto allá en Kamchatka, en el lejano oriente. Y claro, pues de esto, pues se quedó cierto temor. Así lo anuncian también, así lo anuncian los rusos. Ya le adelantaba que Vladimir Putin supervisó por videoconferencia un ejercicio de las fuerzas estratégicas de disuasión nuclear. Esto fue en el marco de las maniobras que llevaron a cabo lanzamientos de misiles balísticos y de crucero. En este contexto, el presidente precisó que el uso de arsenal de este tipo sería una medida de última instancia para garantizar la seguridad del país. Agregó que Moscú no tiene la intención de entrar en una carrera armamentística, pero mantendrá sus capacidades nucleares en el nivel adecuado. Por su parte, el ministro de la Defensa declaró que los militares simularon un ataque nuclear masivo en respuesta a una ofensiva similar del enemigo. Desde la cartera aseveraron que durante las maniobras todos los misiles alcanzaron sus objetivos. Todos los misiles alcanzaron sus objetivos. Déjenme les cuento ahora cómo en Europa han tomado esta noticia. Miren qué jaleo se traen, tíos. Que Rusia ha ejercitado es el lanzamiento de un ataque nuclear masivo simulado en respuesta a una hipotética ofensiva enemiga. Lo ha ordenado Vladimir Putin, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas. Dado el incremento de las tensiones geopolíticas y las nuevas amenazas, es importante contar con fuerzas estratégicas modernas que estén permanentemente preparadas para su uso en combate, ha dicho el presidente ruso. El ensayo ha incluido lanzamientos en tierra desde submarinos nucleares y desde bombarderos estratégicos como el Tupolev 95MS. Han probado misiles de crucero y balísticos intercontinentales, como un YARS que han lanzado sin su carga nuclear desde un cosmódromo de la península de Kamchatka en el lejano oriente ruso. Ha recorrido, según Defensa, 6.000 kilómetros. Putin ha dicho que la tríada nuclear, que incluye misiles intercontinentales, submarinos atómicos y la aviación estratégica, es lo que garantiza la seguridad y la soberanía de Rusia. Promete mejorar con armas modernas su arsenal nuclear, sin caer, dice, en una nueva carrera armamentística. Si lo hace Europa y si se da el Steadfast Defender, oh, qué bien, son políticas de disuasión contra Rusia en caso de que después de tomar Ucrania quiera pasarse a los Bálticos y quiera pasarse también a atacar Finlandia y Polonia y Alemania. Así de ese pelo. Pero cuando lo hace Rusia,
Entonces se dicen ofendidos, agredidos, y son hasta tontos, porque eso significa que Rusia sí los está disuadiendo. Para la gente que no entienda la diferencia entre disuasión y persuasión, déjenme les comparto la diferencia rapidita. En los dos se trata de querer convencer a alguien de hacer o dejar de hacer algo, pero siempre querer convencer. Cuando tratas la persuasión, cuando tratas de persuadir, A trata de convencer a B de que al hacer B lo que A quiere, es también en conveniencia de B. De tal suerte, pues, que A logra convencer a B para que haga lo que A quiere porque también cree que le conviene. En el caso de la disuasión, A amenaza a B para que B no haga algo que no le conviene a B porque puede sufrir represalias. Por lo tanto, B no lo hace y ahí es cuando la disuasión o el deterrence del que hablaban en la Guerra Fría, no, pues ahí cuaja finalmente. Así que en ese sentido, prácticamente estamos viendo que Rusia sí está disuadiendo a los europillos, porque a los europillos luego se sienten amenazados. Luego se sienten amenazados. Con su Steadfast Defender dicen, nosotros vamos a amenazar a Rusia de que no nos haga daño. Pero en cuanto Rusia rápido muestra su poderío nuclear y los rusos tienen cuidado de decir, esto es nada más si nos atacan, esto es nada más en represalia, mientras ustedes no nos ataquen y no pongan en riesgo la seguridad del Estado ruso, no hay problema. Y entonces los europillos se ponen nerviosos. Así que parece que sin darse cuenta están cayendo en la disuasión rusa. Y miren, es tan importante que los estadounidenses, los israelíes, los europillos, cuando sienten que pueden avasallar al otro, se van sobre él y se van duro, se van fuerte. En cambio, con aquellos a los que sienten que son fuertes, los mantienen con sanciones, se mantienen a raya, pues. Por eso, para Irán, para Corea del Norte, para el mismo Rusia, para China, aunque no vaya a haber una guerra, porque sabemos que en una guerra nuclear se activaría el Mutual Assured Destruction, el MAD, el mecanismo de la destrucción mutua asegurada, es decir, pues prácticamente todos se mueren, hasta los mismos que hacen el ataque nuclear. No se pretende en realidad llegar a una guerra nuclear. La misma activación del mecanismo de la destrucción mutua sirve como garante para que no haya una guerra nuclear. Nadie se quiere morir, y menos los que tiran, los que hacen un ataque nuclear. Finalmente hacen el ataque nuclear para que no vaya más allá una guerra. Pero aquí el tema, para un país como China, como Corea del Norte, como la India, Pakistán o Rusia, hacer un ejercicio nuclear significa asegurar que Francia, Reino Unido y principalmente Estados Unidos, que es el más agresivo de todos, no les ataquen directamente. En eso consiste la disuasión nuclear. Y entre más les digan, estamos alertas, estamos entrenando para responder de inmediato a un ataque nuclear, ustedes nos atacan, nosotros inmediatamente ya les estamos atacando. Incluso llegan a hacer pruebas para contraatacar. Si mataran a toda la cúpula del Estado ruso, que suena bastante difícil que lo hagan, pero tienen entrenamiento para que en caso de que en algún momento descabezaran a toda la cúpula rusa, aún así pudieran responder nuclearmente. Y de todos modos no se salvarían quienes los ataquen. En eso consiste pues la disuasión nuclear. Significa pues que nadie sobreviviría. Pero si no va a haber una guerra porque nadie se quiere morir,
Entonces lo que hacen es sacar los dientes, enseñar los dientes, mostrar cuánto pueden durar y sobre todo asegurar, ¿no? Además de asegurar, garantizarle a su población que no se les podrá atacar de forma nuclear, pero tampoco en una guerra convencional podrían ser invadidos. Por eso, si se fijan ustedes, desde que tienen armas nucleares, Francia ya no ha vuelto a ser invadido por nadie dentro del territorio galo. Reino Unido nunca ha sido invadido en territorio británico. El mismo Estados Unidos. Pues la misma India, el mismo Pakistán. Miren, afortunadamente, gracias a Dios, China y la India en este momento están retirando a tropas fuertes, tropas importantes, cada uno de su lado de las fronteras colindantes, porque en 2020 estuvieron a punto de hacerse la guerra esos dos. Y como los dos son potencias nucleares, pues lo que hacían era justamente evitar una confrontación. Entonces, realmente, esto que hacen los rusos sirve para evitar que incluso no se atrevan a atacarle, porque ya vimos que si sienten que pueden comerse a alguien, se lo comen de inmediato. Y con esto ni siquiera para una guerra convencional. ¿Quién se querría poner con esto que van a ver ustedes a continuación, si saben que eso implicaría su propia destrucción? Vean esto. Este es un misil balístico JARS, capaz de pegar en el blanco a miles de kilómetros de distancia. Y además, pegar con precisión. Y desde el mar. Es decir, no solamente desde tierra. Ahora vean esto. Es decir, ante un ataque, en cuestiones de segundos, ellos ya estarían poniendo un bebé de estos en el espacio aéreo del país que les agreda. Porque además la velocidad a la que pueden correr, pues es una velocidad 10 u 11 veces más rápida que la del sonido. Y un arma de estas difícilmente podría detenerse. Ahora, nadie quiere una guerra, lo decíamos, ¿verdad? Y es cierto. Entonces, ¿por qué hacen estos ensayos? Es mera disuasión. Es mera disuasión. Y la mera disuasión significa no lo van a hacer, no lo quieren hacer, pero demuestra que lo pueden hacer. Ahora, hay ejercicios en los que tomaron parte algunos aviones de largo alcance, los Tu-95MS, que realizaron lanzamientos de misiles de crucero en el aire. Esto para probarlos. Todos los misiles alcanzaron sus objetivos, dice el ministro de Defensa. Vamos a ver una probadita de eso. Hay mucha gente que dice, es obsoleta la capacidad que tienen los rusos en el espacio aéreo. Pero ¿qué creen? Tan no es así, tan no es obsoleto, que por ejemplo, para ir a la Estación Espacial Internacional, Estados Unidos, con todo el poderío que presume y con todo lo que gastan en defensa, no tiene un proyectil para llegar al espacio aéreo, por ejemplo, al espacio exterior. No tiene capacidad en este momento
para poner a sus astronautas como lo hacía en los gloriosos años 70, que pues era toda una sensación, ¿no? Todo un evento televisivo brutal. Entonces, ¿en dónde van? Resulta que los estadounidenses le tienen que pagar de 60 a 70 millones de dólares a los rusos por poner cada astronauta en la Estación Espacial Internacional. Recientemente Tesla mandó uno y resulta que no funcionó bien. Es decir, alcanzaron a llegar sin problema a la Estación Espacial Internacional, pero ya una vez que tuvieron que regresar, Estados Unidos los podría regresar hasta febrero del 2025. Sin embargo, le pagaron al Soyuz y regresaron los astronautas estadounidenses en el transporte ruso. Y esto te dice mucho, pues, de en este momento, quienes están, pues, literalmente más avanzados en tecnología aérea. De verdad, estamos hablando de algo, pues, de algo descomunal. Y quizás algo saben los estadounidenses y sus servicios de inteligencia, que directamente no se confrontan con los rusos. Putin ha subrayado que el uso de armas nucleares, ojo, es una medida de último recurso, y eso lo ponen con mayúsculas, de último recurso para garantizar la seguridad del país. Dice Putin, un mundo sin Rusia no tiene sentido. Un mundo sin Rusia no vale la pena. Así que Rusia no va a verse arrastrada en una carrera armamentística. Rusia no va a empezar una guerra nuclear. Dice Putin, de hecho, el único que ha utilizado armas nucleares en una guerra ha sido Estados Unidos. Pero nosotros les queremos decir que siempre utilizaremos armamento nuclear solo si nuestro estado está en peligro. Y esta es la disuasión nuclear. Dice, el país mantendrá sus fuerzas nucleares al nivel de la suficiencia necesaria, actualizándose, capacitándose y manteniendo la capacidad suficiente para contraatacar rápido, de forma explosiva y literalmente de forma directamente proporcional al ataque que se nos haga. Anuncia que las fuerzas rusas estratégicas de misiles serán transferidas a nuevos sistemas con mayor precisión y capacidad de superar las defensas antimisiles, de tal suerte pues que en la disuasión nuclear mucho se juega, pero de lo que se trata es básicamente de evitarlo. Por aquí nos pregunta Máximo Riquelme, profe, ¿dónde podríamos escondernos si hay guerras? Bueno, ahí se escribe con H-A-Y. Si hay guerras con armas nucleares, pues en el panteón. Nadie sobreviviría más de 3 meses a una guerra nuclear. Esa es la realidad. Y menos con la cantidad de armas nucleares que se tienen hoy en día. No, o sea, no hay manera. La OTAN había estado rebasando bastantes líneas rojas hasta ahora que Putin salió a decir, ya me fastidiaron. Si nos vuelven ustedes a atacar, porque nos están atacando ustedes, porque Ucrania no tiene la capacidad para atacarnos solo porque no tiene la tecnología. Si una potencia nuclear ayuda a un país convencional a atacarnos, aunque sea de forma convencional, lo consideraremos como en guerra contra nosotros y no dudaremos en utilizar armas nucleares. Ahí ya le bajaron los de la Unión Europea, pero luego ahora vienen a hacer esto, la disuasión nuclear, pues hacen que los del Steadfast Defender, de los europillos, pues palidezca. Y esto dice Enar de Pedro, que realiza este gráfico para 20 minutos, y dice, las armas de Rusia para iniciar una guerra nuclear de corto alcance se usan contra objetivos específicos sin causar una amplia descarga radiactiva. Se pueden colocar en varios tipos de misiles o disparar con proyectiles de artillería. Pueden ser lanzadas desde aviones o barcos. Estas son
la cabeza o ojiva nuclear. Esta es la potencia variable de hasta 100 kilotones. Para que se den una idea, de todas formas, esto es peligroso, pues, porque para que se den una idea, las armas que utilizó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki fueron de 13, la primera, Little Boy, y de 18 kilotones, de 13 y 18 kilotones. Hoy en día se consideran que las armas de menos de 100 kilotones serían armas tácticas, y aún así miren todo lo que ha sufrido Japón con Hiroshima y Nagasaki. Entonces, de hecho aquí está, miren, una de 15 kilotones, la bomba atómica de Hiroshima, mató entre 10,000 y 120,000 personas. Esto nada más en el impacto, ¿eh? Después se calcula que murieron otro 500,000 de personas en la siguiente década, en los próximos 10 años. Y bueno, se estima que 2,000 armas nucleares tácticas están en poder de Rusia. Entonces, tiene la cabeza nuclear, ahí la pone Enar de Pedro. En el número 1 ves el núcleo de plutonio, el primero en activarse, está rodeado de explosivos que desencadenan la explosión en reacción. Y luego el núcleo de uranio, que se activa en cadena tras la reacción del plutonio. Dios nos guarde, Dios nos libre de una guerra nuclear, pero entendemos la lógica de por qué recurren a este tipo de ejercicios. La disuasión, decía Kenneth Walsh, el padre del realismo estructural, en realidad la disuasión tiene el objetivo de desincentivar una guerra catastrófica como la Segunda Guerra Mundial, y hasta cierto punto, decía él, no es tan negativo que haya armas nucleares porque estas garantizan que no se autodestruyan las potencias.